Bien, considerando, bien, considerando que ya tenemos listo lo que es el backend, bien, tenemos que tener muy en claro lo siguiente. Por ejemplo, lo que tenemos que tener en claro acá es las rutas necesarias o los servicios necesarios para poder ejecutar el controlador, bien, las funciones del controlador. Bien, por lo tanto, en nuestro proyecto nos vamos a enfocar primero en importar lo que es Materialize, crear algunos archivos, bien, en la carpeta de la vista principalmente, en el welcome message que está por defecto, bien, y eso básicamente. Ahora, lo primero que vamos a hacer es importar eh, nuestra librería de Materialize, que yo la tengo acá, bien, Materialize 5. Copio las dos carpetas. La librería de Materialize que estoy ocupando es la versión 1.0, bien, y la pegamos en la raíz, en source file. Bien, sorry. Antes de eso voy a borrarlas. O no, mejor las voy a dejar ahí. Hay que crear una carpeta llamada assets, bien, o como quieran, recurso, bien, da lo mismo el nombre. Y estos elementos van aquí adentro, bien, ahí, ahí sí. Entonces tenemos esa información, ¿vale? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es configurar el welcome, y antes de eso necesitamos también aquí en JS crear nuestro JS de Vue, bien, que sería un JavaScript file que le vamos a llamar Vue, bien, finish, y este JavaScript es el que va a trabajar con el controlador, ¿vale? Por lo tanto aquí lo que vamos a necesitar son, o tener en consideración, son las rutas que vamos a ocupar, y las rutas son estas, miren. Por ejemplo, si yo voy aquí, esta es una de las rutas necesarias para poder llamar a los contactos, bien. Entonces acá, por ejemplo, esa es la ruta para los contactos, esta es la ruta para insertar, esta es la ruta para eliminar, y esta es la ruta para actualizar, bien. Entonces eso es lo importante que necesita Vue, bien, para poder comunicarse con el controlador en la ruta, bien, para poder ejecutar las acciones que definimos previamente, bien. Ahora, lo otro que necesitamos es el welcome message. Eso se encuentra en la carpeta view. En la carpeta view, en este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el código, lo vamos a borrar y vamos a ir a la página de Materialize CSS y vamos a copiar la estructura que nos entrega acá, bien, que sería toda esta estructura de aquí, bien, la pegamos y lo primero que tenemos que configurar acá es las direcciones, obviamente, que estén correctas. Principalmente esa referencia no existe porque ahora nuestra carpeta se encuentra en asset CSS. Entonces lo que yo aconsejo acá es hacer la referencia de esta forma, así, con un base-url, que eso ya lo explicamos en clases, assets slash, bien, eso. Acá hacemos exactamente lo mismo, bien, igual a php, perdón, no, ahí nomás, base-url, así, y especificamos la carpeta assets slash, bien, eso es lo primero. Aquí vamos a generar un div class container, bien, para ver si nos está tomando correctamente el framework, bien, y vamos a generar un div class card-panel, bien, card-panel, y acá en el card-panel vamos a hacer un h3, puede ser, con un class center, y vamos a decir aquí agenda, bien, de esa forma. Lo vamos a ejecutar ahora y ya tenemos nuestro framework ya bien definido, bien. Le vamos a dar un class acá, un blue gray, bien. Entonces ya con eso tenemos nuestro proyecto, bien. Ahora, lo otro que necesitamos importar vendría siendo dentro de la página, vamos a ir a vuejs.org y en get started copiamos el primer link que está acá, bien.
Entonces ahí estamos haciendo referencia a la librería de Vue. Bien. Lo otro que necesitamos importar en ese mismo orden que les estoy diciendo es Axios, que trabaja por medio de peticiones HTTP. Entonces acá, por ejemplo, buscamos en Google Axios, nos vamos al primer link y acá donde dice using CDN, copiamos esta referencia, la pegamos acá, y la última referencia es Vue.js, que es nuestro script que vamos a programar, que lo vamos a dejar ahí, con la salvedad ahí, que sería con el base URL, como lo hemos especificado siempre acá. Bien, entonces ahí ya tenemos lista lo que es la configuración. Bien, otra cosa importante en Vue, bien, es poder definirle la etiqueta main para poder trabajar con lo que es Vue. Entonces podríamos colocar una etiqueta main aquí arriba, bien, y cerrarla aquí abajo, bien. Entonces ya tenemos la etiqueta main. Puede ser cualquier etiqueta en realidad, puede ser una ID también, bien, para poder trabajar con lo que es Vue, bien. Y eso básicamente en relación a la instalación o la configuración, bien. Entonces esa es la primera parte. Ahora, lo primero que vamos a hacer acá es explicar cómo cargar a los contactos. Bien, el video va a consistir solamente en eso. Bien, cómo cargar a los contactos, y después pasamos al otro punto que es agregar, y así con cada uno. Bien, para que sea más práctico. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear una tabla con un tr. A la tabla le vamos a agregar un class borderer. Bien, bordered ahí. Y vamos a generar un th con cada uno de los campos. Bien, con el ID, con el nombre, con el teléfono y con la dirección, sino con el mail. Me faltó uno, dirección. Como queremos eliminar y editar, dejamos dos columnas vacías. Bien. Y necesitamos otro tr para ir ubicando o generando los otros componentes. Bien. Serían, ¿cuántos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ahí está. Bien, entonces hasta el momento, entonces si esto lo volvemos a ejecutar, tenemos eso. Bien, ahora, además de eso, voy a cambiar aquí a Chrome. Me gusta más Chrome para poder inspeccionar el código. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar con lo que es la instancia de Vue. Bien, entonces aquí hacemos un new con mayúscula Vue. Bien, generamos todos los componentes que vamos a trabajar con Vue, que en este caso serían el, bien, que sería main en este caso, la data, que la vamos a definir a futuro. Vamos a trabajar también con el método create, que vendría siendo un constructor. Bien, vamos a trabajar con mounted, que vendría siendo también una función que, de acuerdo al ciclo de vida, se ejecuta cuando ya está, si no me equivoco, cuando el DOM está casi preparado. Bien, y el create es antes de que el DOM se cree. Bien, y además de eso definimos los métodos que vamos a trabajar. Bien, que estos serían objetos. Bien, funciones. Bien, entonces eso como primera parte. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como queremos cargar los elementos, o sea, vamos a tener que preguntar o llamar por medio de una función, de una librería que es Axios, poder ejecutar ese método del controlador, contactos. Lo voy a copiar, porque acá vamos a necesitar crear una función llamada cargar contactos, por ejemplo,
es una función, bien, de esa forma, bien, y aquí básicamente definimos una URL, pegamos nuestra URL, bien, y además de eso acá definimos a Axios, bien. Axios funciona de la siguiente forma, trabaja por medio de peticiones HTTP, le pasamos la URL que queremos consultar, tiene un método den, que en caso de que todo esté correcto, nosotros vamos a generar una función acá, bien, y en caso de que haya algún error en programación, etcétera, vamos a capturar un error, bien, eso. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos aquí en la data es poder crear un arreglo. ¿Por qué razón? Porque la función contactos, si nos fijamos acá, eh, voy a poner aquí, devuelve un arreglo de objetos. Por lo tanto, aquí nosotros necesitamos un arreglo, bien, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: this.contactos, guardamos el objeto, que el valor que está capturando, toda la petición la vamos a guardar en res, y res tiene una propiedad llamada data, que es esto que vemos acá, bien, y nosotros ahí ya tenemos listo lo que es la data, bien, y en caso de que haya algún error hacemos un console.log y le pasamos los errores, bien, y eso es todo, bien. Ahora el método create se ejecuta antes de todo el DOM en este caso, y lo que vamos a hacer aquí es cargar, si se fijan no autocompleta, contactos, bien. Entonces eso es lo esencial, bien. Ahora, como una estrategia también, en el welcome message lo que yo aconsejo siempre, aquí abajito de la tabla, es mostrar lo que estamos interpolamos la data, bien, para ver si es que está funcionando correctamente. Y si se fijan, sí está funcionando correctamente, porque estamos capturando la información de la agenda, que tenemos hasta el momento un contacto, bien. Entonces ahí ya, si se fijan, tenemos lista la captura de datos. La idea, obviamente, esto solamente para visualizar, después esto se saca, bien, hasta el momento está funcionando. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es crear, la idea es que esta información se vea acá, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que usar las directivas explicadas en clases, que es el before, bien, y ponemos cin contactos, que vendría siendo nuestro arreglo que habíamos declarado en la parte de bue, bien, y acá interpolamos cada elemento, que sería c.id, c.nombre, teléfono, y así sucesivamente. Es decir, sería c.id, interpolamos el c.nombre, posteriormente el c.teléfono, no autocompleta, recuerden que tienen que escribirlo muy bien acá, o sea, no pueden haber errores, tiene que ser como casi perfecto, el mail, y por otra parte siempre acá la dirección. Entonces siempre yo aconsejo ir revisando las propiedades que aparecen acá, obviamente, para no equivocarnos, bien. Y si se fijan ahora, actualizamos y ya tenemos lista la información, bien. Ahora lo único que nos queda ahora es generar los botones, bien. Entonces este botón de aquí se va a llamar, es un btn floating, bien, red, y le voy a pasar al botón un icono que va a ser un basurero, bien, que se va a llamar, la función se llama material icons, y acá le ponemos delete, bien. Eh, Eso es todo. Luego, aprovechando aquí, copio, pego, lo cambio a blue, bien, y obviamente acá le vamos a poner edit, bien. Actualizamos y si se fijan ya tenemos lista la información de nuestros contactos en nuestra agenda, utilizando Coordinator, Vue.js y obviamente Material Design, bien, Materialize, mejor dicho, CSS. Bien, esa sería la forma en cómo trabajar y cómo conectar, en este caso, la vista usando Vue, Axios, para poder llamar a la función del controlador. Bien, entonces eso es muy importante a la hora de trabajar. Esto de aquí, vuelvo a insistir, es solamente para poder verificar si estamos capturando bien la información. Bien, entonces eso, en el siguiente video vamos a explicar entonces cómo poder eh, eh,
eliminar un contacto para que sea más rápido el tema, bien, y después hacemos el insertar, bien, eso.